Buenos días, queridos amigos y amigas. Mil disculpas por el largo silencio, un poco en sintonía con la tensa calma de las últimas semanas. Me di un tiempo de silencio, de reflexión, de descanso también en esta caminata que hacemos semana tras semana en esta búsqueda de una nueva ciudadanía. Y hoy estamos a 24 horas de fiestas patrias en un contexto peruano, por lo menos muy tenso, muy complejo. Los hermanos y hermanas que nos alcanzan desde otros países, de otras patrias, me disculparán, pero creo que justamente la coyuntura de las fiestas patrias es muy especial en este momento en el Perú. Yo sé que en otros países como el Ecuador, por ejemplo, también las cosas arden, o en Guatemala, en muchos países de América Latina hay cosas semejantes a las que voy a tratar hoy día con ustedes como introducción a una reflexión sobre lo que significa hacer patria, ¿no? Realmente hacer patria nueva en este Perú convulsionado. Ayer leía en el periódico de Madrid, El País, un pequeño artículo sobre la situación peruana que me pareció a la vez muy subjetivo, muy sugerente, muy más bien sugerente, no subjetivo, sugerente, sobre la ausencia de liderazgo. El autor del artículo decía, ¿cómo es posible que con un nivel tan alto de rechazo del mundo político y también con un nivel tan alto de movimientos sociales en el país, no surja desde varios meses ningún tipo de figura de liderazgo que pueda como aglutinar, como recoger todas estas tensiones, todas estas energías dispersas en el país? Entonces me llevó a reflexionar por qué en nuestro país, y probablemente es la misma coyuntura en muchos otros países del continente, por qué a pesar del descontento altísimo y del movimiento social permanente, ¿por qué no surge ningún tipo de liderazgo alternativo y que más bien este descontento está dejado al abandono? Voy a tratar de entrar un poquito en esta problemática a un día de las fiestas patrias y del discurso que probablemente, muy seguramente, va a pronunciar la presidenta en el Congreso. Voy a poner como título de esta reflexión comprender la crisis del liderazgo, y voy a poner como subtítulo una frase del Evangelio: si ellos se callan, las piedras hablarán. Constato primero, justamente, y voy a profundizar, esta paradoja que señalaba el periodista del País ayer. Todas las encuestas en nuestro país revelan, desde muchos años además, pero especialmente en este momento, un altísimo nivel de rechazo a toda la esfera política de parte de la ciudadanía. Niveles altísimos, nunca baja de 70% y sube hasta más de 90% de repudio. eh, el caso peruano en este nivel de rechazo de la ciudadanía al hecho político, a los políticos, es paradigmático, ¿no? Son niveles siderales de desaprobación de los gobernantes, incluyendo el Ejecutivo y el Congreso. Este fenómeno de rechazo, de repudio, se manifiesta regularmente en movimientos sociales de protesta que, aunque no sean multitudinarios como lo esperaríamos, sin embargo son bien significativos y de manera permanente en el país, ¿no? Toda la cuestión minera, por ejemplo, desde años provoca movilizaciones sociales que interrogan
Y sin embargo, en el momento de votar, esta misma población que rechaza a los políticos hasta niveles de 90%, elige sistemáticamente de la misma manera, eso sí se encuentra prácticamente en todos los países dichos democráticos del mundo, cada vez las elecciones se juegan en un pañuelo entre 50 y 50%, ¿no? 49,9% para un grupo y 50,005 para el otro. En fin, la división, la brecha de la ciudadanía no corresponde a su unanimidad del rechazo a los gobernantes. Y esta brecha 50%, 50%, muchas veces, y en nuestros países evidentemente, se manifiesta en extremos, en una polarización de extremos con la imposibilidad de un diálogo. Y esto mismo marca la impunidad recurrente de los gobernantes, la ausencia de un verdadero liderazgo. Pareciera que la elección es un permiso de actuar libremente, sin fiscalización y de manera impune. Entonces, ¿por qué estamos en esta paradoja, en este contraste, en esta contradicción? Voy a tratar de entrar un poco en la tradición política de nuestros países. Lo voy a hacer primero de manera general y después lo voy a tratar en detalles. Yo creo que existe un contraste, una oposición histórica en nuestro Perú entre lo que podríamos llamar un liderazgo democrático que busca el bien común, que negocia, que dialoga. Esas son las reglas establecidas para la democracia desde Europa o desde Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Este tipo de liderazgo democrático nunca existió en el Perú, nunca existió. Y podríamos preguntarnos si hubo algún líder nacional de carácter democrático en toda nuestra historia republicana y qué decir de la historia colonial anterior. Yo creo que no hay ningún líder político que podríamos llamar de características democráticas que haya gobernado el país en algún momento de la República. Y creo que esta ausencia de capacidad de liderazgo democrático va a la par con lo que llamaría los dos liderazgos tradicionales en pugna en el escenario político nacional, que yo lo llamaría unos liderazgos predemocráticos. No sé si son antidemocráticos o si son convertibles en democracia, pero me parece que hay dos tradiciones que se neutralizan mutuamente en nuestro país, ¿no? En la mayoría de los países democráticos, dicho democráticos, latinoamericanos. Estas dos lógicas que se contrastan, que se impiden mutuamente un verdadero manejo nacional y democrático del país, es por una parte la lógica colonial criolla, que es la que gobernó toda la vida en nuestra historia republicana. Toda nuestra historia republicana ha sido amando de los criollos, del grupo criollo tradicional colonial que configura una parte del escenario nacional. Y por otra parte, la lógica mesiánico-mística colectiva de los pueblos originarios. Estas dos modalidades, ¿no? La modalidad criolla colonial y la modalidad originaria nunca se han encontrado, realmente nunca se han encontrado y se neutralizan, imposibilitan de cierta manera este surgimiento de un liderazgo democrático nacional. Y creo que justamente los últimos acontecimientos marcan como un encontrón inédito entre las dos lógicas y claro,
provocan sorpresas, eh, para, paradojas, perplejidades, etcétera. Voy a tratar de trabajar más estos dos gobiernos subterráneos y sectoriales que manejan de hecho el país y que están como por encima o por debajo, más bien, ¿no? Son gobiernos subterráneos que sí manejan el país, manejan el poder en el país, y donde el Estado es algo como un cuerpo externo a esta doble lógica que trato de explicar y de aclarar. Voy a trabajar primero la gobernabilidad, entre comillas, la manera de gobernar colonial criolla. Yo creo que la tradición colonial está como basada en lo que llamaría el compadrazgo, este parentesco múltiple de todo tipo que tiene ramificaciones por todas partes, ¿no? Es una especie de parentesco simbólico que pone la lealtad del compadrazgo, del parentesco simbólico, por encima de toda norma moral y de todo proyecto que no sea el proyecto de este parentesco sectorial, de este sector, ¿no? De sus intereses. Entonces, yo creo que la gobernabilidad criolla está basada no en una ética colectiva o una búsqueda del bien común, sino en una lealtad de clan. Y eso desde la colonia, esto nunca ha cambiado. Y si leemos con esta clave toda la historia republicana, creo que tendremos algunas respuestas y algunos asombros grandes, ¿no? Los caudismos sucesivos, etcétera. En este caso, en este tipo de gobernabilidad colonial, el Estado es un simple botín, una reserva pasiva, neutral, de poder por conquistar, a provecho de una red múltiple de compadres, ¿no? O sea, el Estado como un botín muerto ahí para conquistar, para conseguir el poder, a provecho, a favor de esta red sectorial que llamé el compadrazgo o el parentesco simbólico. En esta forma de compadrazgo, de gobernabilidad, ¿no? La delincuencia y la corrupción son como los métodos necesarios para la lealtad. O sea, uno es leal a sus parientes simbólicos, ¿ya? La lealtad supone que no les va a traicionar a ellos, a los compadres, pero con todo el resto del abanico colectivo, claro que la técnica de conquista del botín pasa necesariamente por la corrupción y la delincuencia. La colonialidad es extractiva en su alma, ¿no? Yo creo que la colonia vino para extraer oro. Yo creo que el proyecto colonial en sus inicios no era de quedarse, ni tampoco de construir un proyecto a largo plazo. Se quedaron, de hecho, ¿ya? Pero la mentalidad quedó como la de la extracción inmediata. Y creo que esto explica un poco el paradigma del compadrazgo, del parentesco simbólico. Esa es la colonialidad depredadora e inmediatista que no tiene proyecto de futuro colectivo. Esto sería la gobernabilidad criolla predemocrática. No quiero decir que es antidemocrática, puede ser que sí, pero quizás hay que tomar conciencia de este nivel de poder que, de hecho, históricamente ha sido la modalidad permanente de gobernar nuestro país. En contraste con esta gobernabilidad criolla, voy a hablar ahora de la gobernabilidad mesiánica, mística, colectiva, originaria. Los originarios desde la conquista han desarrollado mecanismos de resistencia
y de clandestinidad, ¿no? Como en oposición a la primera lógica que acabo de describir rápidamente. En el mundo originario no existe el individuo, eso sí sabemos, ¿no? Solo existe la relación de reciprocidad. Y creo que podríamos contrastar, confrontar lealtad de compadrazgo criollo y reciprocidad originaria, reciprocidad aini. El liderazgo es de democracia directa, es decir, que el poder está en manos de la comunidad y la comunidad es la que designa a sus líderes por tiempos limitados y con un control estricto del manejo del poder, justamente. Este control lo ejerce la propia comunidad. Y este liderazgo de turno en el mundo originario tiene un carácter sagrado y místico. La autoridad no es por capacidad humana, no es como por manipulación electoral, por discursos. Los líderes de comunidades pasan cada uno por su turno en el puesto que les toca por designación y por lógica comunitaria. Pero cuando ejercen la presidencia, lo ejercen de manera sagrada, representan a la comunidad y desaparece su individualidad de cierta manera. Me parece que acaba de pasar un acontecimiento muy significativo al respecto de esta oposición entre las dos lógicas. Se acordarán que hace pocos días algunos alcaldes del sur andino se han ido a conversar con el gobierno de la presidenta. Y regresando a su pueblo, las comunidades les han reprochado de haber pactado con la lógica criolla del gobierno central, ¿no? Y tuvieron que pedir perdón de rodillas en la plaza central del pueblo. Hay imágenes impresionantes y palabras de pedido de perdón de un alcalde de Ácora, por ejemplo. Creo que es como una pequeña parábola de estas dos lógicas que intentan compaginar sus intereses, pero en el fondo son absolutamente incompatibles. Y de hecho, la narrativa actual del gobierno central es una narrativa criolla, claramente, ¿ya? Con pactos autoritarios con las poblaciones originarias, típicas de las relaciones desiguales, verticales, de los mestizos serranos con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de parábolas en este momento de este doble liderazgo que se neutraliza mutuamente. Quizás esto pueda explicar la imposibilidad del surgimiento de un verdadero liderazgo que recoja la insatisfacción general de la ciudadanía y que deje entonces impune el ejercicio del poder criollo en este momento en el que se han acoplado muchos líderes de origen originario, de origen indígena, pero que han pactado, que se han acomodado al sistema de compadrazgo y de parentesco simbólico. Yo pienso que varios de nuestros líderes, entre comillas, venidos del Ande, han terminado, el propio Pedro Castillo, Humala, etcétera, han terminado entrando en la misma lógica criolla, el propio Toledo, por ejemplo. ¿Ya? Bien, ¿qué nos dice el Evangelio de todo esto? Porque siempre nuestra preocupación no es solamente analizar y tratar de entender por qué no salimos del impasse de esa crisis de liderazgo. Voy a utilizar el episodio de la entrada de Jesús en Jerusalén poco tiempo antes de su pasión. Podríamos llamar eso la toma de Jerusalén de parte de Jesús, ¿no? Va a entrar como
en su pequeño burro, como el rey mesiánico, ¿no? Es la figura del profeta Isaías, del segundo Isaías, el rey humilde que entra a la ciudad sentado en un burrito, un pequeño, un pollino, ¿ya? Jesús entra, es un acto religioso, por supuesto, pero también es un acto político que tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando ahora. Y los fariseos, los, los que representan quizás una cierta lógica de poder tradicional, ahí dicen a Jesús, pero hazlos callar, que se callen, por favor. ¿Te das cuenta de lo que están diciendo? Hosana, Hosana, Hosana. Y Jesús responde, si ellos se callan, las piedras hablarán. Y creo que es como un lema para nuestra reflexión sobre un nuevo liderazgo desde la postura de Jesús. Jesús se negó tajantemente a todas las lógicas de compadrazgos que se les proponía. La propia familia, ¿no? Cuando la familia quiere aprovechar de él, ¿no? ¿Se acuerdan de sus hermanos que dicen, bueno, eh, cuando uno está bien visto, ¿no? En Jerusalén, ¿por qué tú no haces esas cosas en Jerusalén? Y nosotros aprovecharíamos de tu fama. Es típicamente una actitud de compadrazgo y de parentesco. Jesús rechaza estas ambiciones de su familia. Hace poco en la liturgia hemos tenido la fiesta de Santiago, donde veíamos a la madre de Santiago, empujada por sus hijos, por supuesto, presentando una tarjetita a Jesús para que les haga el favor a sus hijos de tener los mejores puestos. Y estas discusiones de los mejores puestos es una constante en el Evangelio. Jesús constantemente se niega al compadrazgo. Tampoco es un líder místico mesiánico, ¿ya? No, por lo menos no de la manera como lo imaginaba su pueblo, este ser sagrado que venía del cielo, medio Dios, medio hombre. No, él se va a definir como el Hijo del Hombre, una imagen muy ambigua que va a provocar una serie de discusiones. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es? ¿Es el Mesías? ¿No es el Mesías? ¿Es el profeta? ¿No es el profeta? Hay mucha discusión a propósito del liderazgo de Jesús, precisamente porque no entra en ninguna de las categorías de su tiempo que tienen que ver con las dos categorías en empate que acabo de describir. Yo creo que Jesús más bien se presenta como un justo profético. Son dos imágenes del Antiguo Testamento que representan perfectamente a Jesús, ¿no? Era un justo, dice el centurión cuando Jesús muere en la cruz. ¿Qué cosa es el justo? Es el tipo coherente, coherente hasta las últimas consecuencias. Pero también es un profeta, es alguien que denuncia y anuncia una sociedad diferente, es un líder carismático. No voy a ir más allá, quizás en otro momento se podría retomar esta frase fuerte. Si se callan ellos, si se calla la protesta o la alegría mesiánica del pueblo, las piedras hablarán. Quiere decir que el conjunto de la sociedad finalmente encontrará camino para una sociedad más justa, más, la llamaríamos más democrática, más moral, simplemente más ética. Yo creo que es urgente y va a ser un tema que voy a retomar en el futuro también con ustedes. Es urgente formar líderes carismáticos, justos y profetas, capaces de inventar un nuevo liderazgo, el liderazgo como un llamado, como una vocación mística y como una misión social colectiva. Es eso, ¿no? El líder carismático es el que se siente llamado a ese tipo de liderazgo y que siente que su rol, su responsabilidad es una misión social colectiva y no simplemente un acto de lealtad a un pacto
de sangre o de parentesco simbólico, ni tampoco simplemente una representación de una colectividad. Hay algo que va más allá de los dos modelos antagónicos que están paralizando nuestra patria desde 200 años.